7 de la mañana, 18 minutos. Saludamos a esta hora al alcalde de la ciudad de Medellín, el señor Daniel Quintero. Alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues Carlos, un saludo para ti, para la audiencia en estos tristes días para la democracia colombiana, cuando el gobierno del presidente Duque y la procuradora Cabello han decidido romper la Constitución, superar de lejos sus capacidades y funciones, destituir, suspender el alcalde de la segunda ciudad del país elegido popularmente para meterle la mano, para hacer un golpe de estado a la democracia en Medellín y meterle la mano a las elecciones en Colombia. Alcalde, usted es un hombre muy inteligente. Nosotros hemos hablado en múltiples oportunidades y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, usted sabe de nuestro respeto y sabe de la necesidad de poder dirimir las diferencias en conversación y democráticamente. Y eso yo lo acepto siempre porque hemos tenido ese espacio para conversar. Habiendo dicho eso, alcalde, es que usted no es bobo. Es decir, usted sabía que esto iba a pasar. ¿Buscó esto, alcalde? ¿Usted esto? Luis Carlos, miren, es imposible creer que una procuradora, que además era la ministra del presidente Duque, es decir, ella fue ternada por el presidente Duque para ser procuradora, iba a violar no solo la ley, la Constitución, la Convención Americana que prohíbe de forma expresa que una autoridad administrativa como lo es ella, que interfiera en los derechos políticos de una persona elegida popularmente. Pero aquí ocurrió más grave, Luis Carlos, y audiencia. Lo que hicieron ellos lo hicieron sin ningún debido proceso, sin notificación. A mí no me llamaron a descargo. Hasta el peor criminal del país y del mundo le permiten defenderse en juicio. A nosotros no nos permitieron defenderse en juicio porque estaban desesperados y querían meterle la mano a las elecciones. Eso es lo que está detrás de todo esto. Esa es la razón por la que violan la Constitución, por la que dan un paso hacia la dictadura. Nosotros no podemos permitir eso ni en Medellín ni en ninguna ciudad de Colombia, porque si lo permitimos aquí, entonces luego lo van a hacer en el resto del país. Si nosotros no luchamos por la democracia hoy, vamos a renunciar a la democracia futura. Sí. Vamos a renunciar a la paz futura. Alcalde, buenos días. ¿Pero a usted no le parece que usted de verdad participó en política? Es decir, lo de el cambio en primera, lo de lo evidente, que nos lo dijo aquí en estos micrófonos, lo evidente no se pregunta. Haber mostrado el tarjetón el día de la votación, claramente usted estaba mandando todo el tiempo mensajes políticos, alcalde. De ninguna manera, Darcy, pero aún si así fuera, que nos venzan en juicio, que nos permitan defendernos, pero ni siquiera lo permitieron. Nosotros tenemos el derecho constitucional y político a defendernos, no lo hicieron. Pero además, insisto, ella no tiene el poder, es que no lo tiene, ni ella ni el presidente, de sacar a un alcalde y además de nombrar. ¿A quién nombraron? Pues nombraron a una cuota del GEA que había aspirado aquí en Antioquia y que tanto Medellín como Antioquia lo rechazaron. Hace parte de esos grupos a los que nosotros demandamos por Hidroituango, los sacamos, los pusimos en evidencia ahorita el presidente Duque como una afrenta a la ciudad y una afrenta a la voluntad popular de Medellín. Ha decidido que no gobierne el alcalde con la mayor votación en la historia de la ciudad, sino un perdedor, los que perdieron. Pero para vea, poder entonces... Volviendo alcalde, al tema de la participación en política. Es decir, aquí no hay que decir, aquí no hay una decisión, aquí no hay un fallo. Esto es una medida cautelar que se contempla en la Constitución porque usted estaba siendo reiterativo en la participación en política. Digamos. No, así venga, yo hago una pequeña precisión ahí. Los tratados internacionales hacen parte del cuerpo de constitucionalidad. En ese tratado internacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha fallado sobre estos mismos temas, lo hizo con Chávez contra Leopoldo López, cuando Chávez destituyó a Leopoldo López a través de una procuraduría, lo hizo con Petro, cuando lo hizo Ordóñez, de la misma manera, de forma villana, utilizando su poder. No solo lo hizo con él, sino con 200 alcaldes más. Todo el alcalde que no le cayera bien, pero eran cosas distintas, es destitución e inhabilidad. Esto es una suspensión. Exactamente lo mismo. En el caso de Petro fue primero suspensión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio medidas cautelares por la suspensión.
Alcalde, Es decir, no, buenos estamos días. en el mismo caso. Alcalde, Ahora, buenos días. pero permítame, antes, para terminar el punto sobre la supuesta participación en política, no hay un solo trino mío en el que invite a votar por ni un candidato ni el otro. En el video de los 5 segundos, que es una campaña de expectativa de la alcaldía, nosotros somos mediáticos, sabemos hacer publicidad y la utilizamos para poder promover nuestros programas de gobierno. No fue utilizado luego por un candidato, fue utilizado por varios candidatos presidenciales. Entonces tampoco se puede decir que era de uno o del otro. No hay una sola prueba real que pueda esgrimir la procuradora sin caer en algo que incluso a Capitales acaba de decirle que está aterrado por haberlo hecho, y es que ha caído en eso de que si bien el alcalde no ha expresado su voto por nadie, se podría crear el imaginario colectivo en el que sí. Es decir, en otras palabras, que de forma subjetiva una procuradora, que es una autoridad administrativa, tiene el poder de sacar a todo el que se le ocurra que está participando en política sin pruebas, simplemente porque el imaginario colectivo le hace creer a ella eso. Pero mira, peor aún, venga, permítame este punto que es peor aún. En ese auto que ni siquiera ha sido comunicado a nosotros, porque todo esto se ha hecho por redes sociales, en ese auto dice ella que una forma de calificar las pruebas, porque no hay juicio, porque no me han permitido defenderme, la forma de calificar las pruebas es las respuestas o las reacciones que han tenido el colombiano, la FM y RCN. Es decir, ahora los juicios se hacen para saber si un candidato está participando en política según la opinión de la FM, RCN y Caracol. Eso no puede ser así. Es la FM, RCN y el colombiano. No, para que sea claridad de los oyentes y no se confunda, a Petro jamás se le suspendió. A Petro se le destituyó y se le inhabilitó. No se le suspendió nunca, alcalde. Y la Corte Interamericana dijo, la Comisión Interamericana habla de destitución e inhabilidad, no habla de suspensión. La comisión, yo ayer me leí precisamente el fallo y digamos qué dice la comisión, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana, dice que una autoridad administrativa, ni en Colombia ni en ninguna democracia, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en ninguna democracia, donde haya democracia, en Venezuela ya no hay democracia, pero en ninguna democracia puede una autoridad administrativa interferir con los derechos políticos de un funcionario elegido popularmente. Solo lo puede hacer un juez. ¿Y por qué piden que sea un juez? Porque ante un juez uno se puede defender. Y lo que está haciendo la procuradora es que no me pueda defender, sino que ella, que es la exministra de Duque, pues me saca y al otro día de Duque pone un alcalde de la línea de ellos, contrario a lo que la ciudad de Medellín votó, que hay un paso hacia el golpe de Estado, una actitud arbitraria, antidemocrática, que todos, sin importar la esquina, debemos rechazar. Este gobierno ha caído en el máximo nivel de desesperación, está desesperado y por eso está tratando de todas las maneras de influir en política. Lo hizo con la ley de garantías, 3 billones de pesos entregados, alcaldes, eso sí para participar en política. Alcalde, ¿y por qué está desesperado el gobierno? Porque ve que no tiene el apoyo popular, porque ellos sí tienen candidato, y porque ese candidato no les está marcando en las encuestas. Entonces ahora están desesperados. Primero la ley de las garantías. Sí. Primero ley de garantías, 3 billones de pesos de los recursos de los colombianos, entregados para voltear alcaldes. Aquí lo increíble es que hay un alcalde parado que no se dejó voltear. Un alcalde que le ha dado garantías a todos, pero que no se dejó voltear. Y eso es lo que les duele, porque el alcalde de la segunda ciudad del país no se les está rindiendo y que además es el alcalde que los ha incomodado. Pero alcalde, ¿usted dice desesperado el gobierno porque no está con su candidato? Eso es lo que está pasando, sin ninguna duda. Pero alcalde, ¿no ve que en esa respuesta usted me está diciendo que su alcalde es Petro? No. Le acabo de decir que el gobierno tiene candidato. Y que como ¿Usted tiene candidato? No, yo no. A ver, Juan, por favor, pregúntale al alcalde. Buenos días, alcalde. Lo saluda Juan Lozano. ¿Qué sigue en este camino judicial? ¿Qué tipo de recursos va usted a ejercer? ¿Acciones de tutela, recursos ante la Procuraduría, algún tipo de recurso internacional? ¿Qué camino va a seguir, alcalde? Juan, pues lo primero es que se ha roto la Constitución de Colombia.
se ha roto el Estado de Derecho y lo que esperamos es que los jueces reorganicen o reorienten el Estado de Derecho, lo recuperen y suspendan los efectos tanto de la procuradora como del presidente Duque, que insisto, son inconstitucionales. Han nombrado a un alcalde ilegítimo, fantoche, que tiene propósitos electorales y políticos. Segundo, vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, precisamente, el mundo entero está reportando lo que ha ocurrido en Colombia, comparándolo de forma similar como lo que ocurrió con Venezuela y Leopoldo, lo que pasó con Petro y Ordóñez, y lo que está viendo el mundo entero, CNN, El País, el mundo entero, es que aquí hay unos esfuerzos antidemocráticos y unas acciones que están rompiendo los derechos políticos, no solo de los elegidos popularmente, sino de los ciudadanos que creen y esperan en la democracia, que creen que cuando eligen a un alcalde están eligiendo el alcalde que ellos quisieron y no luego el que Duque quiso poner ahí, contrario a los intereses de la ciudad y para defender los intereses que han sido vencidos en la ciudad. Alcalde, con los buenos días, le saluda William Calderón. Dijo Petro sobre su caso, de pronto esto nos hace ganar. Y ahí podría uno interpretar fácilmente que el alcalde Quintero se inmoló para darle réditos políticos a la campaña de Gustavo Petro. Todo esto tratando de conectar pues los casos puntuales en los que ya se le mencionaron al inicio de esta conversación, alcalde. Aparentemente usted hizo campaña en favor de Gustavo Petro. ¿Estamos equivocados en esa interpretación? No, William, yo no puedo intervenir en una posición de un candidato presidencial sobre su candidatura porque eso sería intervenir en política. Yo, a pesar de que hoy no soy alcalde de la ciudad, me sigo considerando alcalde constitucional de la ciudad y por tanto voy a mantener el respeto por la neutralidad en el proceso. Mire, en Medellín, hace 4 años se le prohibía a los alcaldes a los candidatos a hacer eventos públicos en la ciudad. Se utilizaba a la alcaldía para evitar que pudieran venir candidatos a hacer campaña en la ciudad, poniéndole requisitos que no existían en la Constitución ni la ley. 4 funcionarios de la alcaldía anterior también renunciaron para apoyar la candidatura de Duque. Ustedes saben cuál es el alcalde anterior. Por tanto, nosotros lo que tenemos muy claro es que aquí hay unos intereses políticos y económicos y hay una ruptura de la democracia y vamos a luchar contra esa ruptura de la democracia. Señor alcalde, le pregunto a Santiago Ángel. Es que es verdad lo que usted dice sobre el bloque de constitucionalidad, porque en efecto la condena al Estado colombiano de la Corte IDH en el caso Petro versus Colombia, pues hizo que esa decisión de que no se pudiera apartar de los cargos a funcionarios elegidos en las urnas pasara a ser bloque de constitucionalidad y tuviera el mismo rango que la propia Constitución. Pero es que en Colombia también hay un ordenamiento constitucional que establece la figura de la Procuraduría, que además acaba de tener una reforma aprobada en el Congreso con otras instancias y un proceso más garantista en lo disciplinario. Y esa Procuraduría que existe hoy y que tiene una reforma en revisión por la Corte Constitucional, pues permite legalmente la suspensión provisional. Y la destitución de un alcalde no tiene nada que ver, y la inhabilidad no tiene nada que ver con la suspensión de su cargo. ¿Usted por qué utiliza esos conceptos? ¿Por qué los confunde? ¿Y por qué habla de golpe de Estado? Santiago, en noviembre del año pasado, del año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a Colombia, al Estado colombiano, que la reforma que había presentado no cumplía y no le permitía a la Procuraduría destituir funcionarios. O sea, la Corte Interamericana, no la Comisión, la Corte Interamericana le dijo ya al Estado colombiano que esa reforma no cumplía los estándares para garantizar democracia. Eso es lo que busca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que haya democracia, es la protección a la democracia. ¿Por qué es tan importante esta pelea, esta batalla que estamos dando? Si nosotros no luchamos por la democracia hoy, estamos renunciando a la democracia futura, estamos renunciando a la paz futura, no solo de candidatos alternativos, también candidatos de derecha o alcaldes de derecha pueden ser en el futuro sancionados de forma irregular por un nuevo presidente que tome la decisión de forma arbitraria y
imaginaria de que estaba participando no en política, y entonces así empiezan a tumbar o por lo menos a constreñir, a amenazar a alcaldes para que tengan que someterse a sus intereses. Nosotros tenemos que defender la democracia a toda costa, y cuando el presidente de la República cambia al alcalde de la segunda ciudad del país, elegido popularmente, y lo cambia por un alcalde fantoche ilegítimo a 10 días de elecciones, obviamente sabemos qué es lo que está pasando. Aquí hay una amenaza democrática, hay un riesgo real incluso de que no se acepten los resultados cualquiera sean por parte del gobierno nacional. Alcalde, buenos días. Esto, por supuesto, genera grandes reflexiones. De cara a eso, ¿qué piensa usted sobre la participación política hoy en día en Colombia? ¿Cree usted que eso está bien reglamentado, que jurídicamente hay algo que modificar al respecto? ¿Nos debemos esa conversación como país? Nos debemos esa conversación. Nosotros hemos respetado, no van a encontrar un trino mío en el que pida votar por algún candidato. Yo sí tengo una disputa en la ciudad, pues resulta que varios de los candidatos están en la ciudad y tenemos disputas locales. Aquí había un proceso de revocatoria y las disputas locales las hemos dado con mucha fuerza, pero en relación a la participación en política, Colombia es el único país del mundo democrático en el que los funcionarios públicos no pueden expresar su voto. Eso raya incluso con la violación de otros derechos a la expresión y derechos políticos en sí mismo. Yo no soy abogado, pero entiendo que hay alguna ley o algún artículo de la Constitución que dice que debe ser reglamentada la participación, en la forma como pueden o no pueden participar. Eso no se ha reglamentado y por eso se ha ido el Estado por la más sencilla, es prohibirlo completamente, hasta que se reglamente. Incluso en el fallo en el auto de la Procuraduría mencionan que falta la reglamentación de la participación. Sin duda el país se merece esa conversación, pero sí. Lo que sí es que aquí ha habido desde el gobierno nacional una participación dura en política, es así de frente, es así con recursos públicos. La ley de garantías fue rota para darle 3 billones de pesos al gobierno que pareciera tener candidato para poder someter estas elecciones al arbitrio del dinero, de la plata. Y pues ahorita como eso tampoco les está funcionando, entonces ahorita están sacando alcaldes. Señor alcalde, no sé por qué percibo que usted, digamos, dentro de sus escenarios daba por descontado que iba a ser sancionado, pero la pregunta tiene que ver más, usted no baja de fantoche a la persona encargada, ¿de quién es cuota el alcalde encargado? ¿Y usted teme que le cambien la Junta de EPM en este lapso de sanción? No sería extraño, obviamente vamos a resistir a esos propósitos de inestabilidad de las instituciones. Ellos, incluso hace poco salió un fallo de un juez en el que se prueba que jamás violamos el gobierno corporativo de EPM. Eso no salió en los medios como sí salió cuando decían ellos, los del GEA, que lo habíamos violado. Bueno, pero ya de forma particular sobre el alcalde que pusieron, que es un alcalde fantoche, que significa que es manejado como si fuera un muñeco de títere, un títere, ilegítimo porque están violando la Constitución. Él es uno de los consentidos de Manuel Santiago Mejía. Manuel Santiago Mejía lo apoyó en su candidatura en Medellín, de la cual fue derrotado. Manuel Santiago Mejía lleva 16 años en la Junta de EPM. Cuando nosotros llegamos, demandamos a los contratistas, ellos armaron una crisis para que le fuera mal a EPM, para que no demandáramos a los contratistas. Es accionista del grupo empresarial antioqueño, y obviamente hay un ánimo revanchista, pero además un ánimo electoral. Eso es lo que hay ahí. Quieren intervenir en las elecciones, quieren atornillarse en el poder y están utilizando el poder, todo el poder que tienen y el que no tienen, para poder atornillarse en el poder. Estoy hablando del gobierno nacional. Señor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, ¿qué es resistencia democrática? Le saluda Zuri Chamá. Lo pregunto porque ese es el llamado que usted está haciendo a los medellinenses. Me gustaría saber en qué consiste en la práctica y cómo se financia esa resistencia democrática. La resistencia democrática es la lucha por la democracia de Colombia, porque se haga valer el voto popular y el deseo de los ciudadanos. Yo soy el alcalde de los ciudadanos de Medellín. La resistencia democrática es una resistencia pacífica, no violenta,
que busca desconocer los actos irregulares del alcalde Fantoche que llega del GEA y que sean contrarios al plan de desarrollo, un plan de desarrollo que viene de un programa de gobierno elegido popularmente, un plan de desarrollo aprobado en el Consejo de la Ciudad, pero además que ha sido declarado el mejor plan de desarrollo del país por el Departamento de Planeación Nacional. Esta ciudad tiene el mejor desempeño fiscal del país, acaba de ser declarada la ciudad más moderna del país, tenemos en construcción algunos de los proyectos de infraestructura más importantes del país, Hidroituango, el Metro del 80, hemos entregado ya algunos de los proyectos más importantes también. Queremos que se respete la voluntad popular y el llamado es a desobedecer de forma pacífica y no violenta todo acto contrario a ese plan de desarrollo de ese programa de gobierno. Alcalde, ¿usted buscaba que lo suspendieran? Hombre, Luis Carlos, eso sí es ridículo. Estamos ante un golpe de Estado y a quien le están haciendo el primer paso de ese golpe de Estado es sacar al alcalde de Medellín. Y se va a insinuar que yo sabía que ellos iban a violar la Constitución y la ley, que iban a pasar por encima de la Convención Americana, que iban a pasar por encima del debido proceso, del derecho a la defensa. Todo eso fue violado. Eso no pasa sino en las dictaduras. Sí, usted ya nos dijo eso, pero quiero preguntarle, ¿usted cómo se siente políticamente ahora? ¿Fortalecido, alcalde? No, triste obviamente, porque yo fui elegido por los ciudadanos que tienen una esperanza en la democracia. Y veo en los ciudadanos de Medellín ayer decenas de miles de ciudadanos en los que veía todos los gestos de apoyo, pero también de tristeza. El abrazo de mis compañeros de gabinete, de despedida del despacho, de las oficinas, para las cuales fui elegido para gobernar. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Pero alcalde, no eran tantos. Usted ayer, esa plaza no estaba llena y estaba usted muy reunido con gente de la Colombia humana. Estaba llenísima, al tallar. Le voy a contar una cosa más. Yo vi fotos, todavía, alcalde. Sí. No, yo le de pronto mis fotos no están tan buenas como las que usted No, es que las fotos suyas son de temprano, no a la hora que salimos. Sí, señor. Pero ¿y la gente de la Colombia humana, eso no significa otra cosa, alcalde? Con una condición, Luis Carlos. Estaba lloviendo a cántaros. No se movía una persona, porque todos sabían que estaban defendiendo. Todos sabían que estaban defendiendo la democracia. ¿Siente usted que está recorriendo el camino de Gustavo Petro, alcalde? No se está defendiendo un alcalde, se está defendiendo la democracia. No, lo que está pasando es que el gobierno nacional está recorriendo de nuevo los pasos de Alejandro Ordóñez, el procurador fascista que quiso acabar con todos los alcaldes del país que no comulgaran con sus ideas. Y pues no podemos volver a eso. Alcalde, a mí lo que me sorprende, y yo entiendo todo esto políticamente como es, lo que me sorprende es que usted dice que el gobierno lo odia, pero el gobierno lo premió con el mejor desempeño. El gobierno lo llevó a usted a Palacio a solucionar los problemas incipientes que había con todo lo de EPM. El gobierno y el presidente Iván Duque estuvieron de su lado al principio. Y recientemente, no entiendo. Señor, le cuento una historia que no conoce el país. Adelante, alcalde. Eran los últimos días de noviembre del año pasado. El BID, meses antes, hacia febrero, nos había exigido una cláusula bastante compleja, porque hacía que no dependiera de nosotros, sino de los contratistas, la continuación, o más bien, el cumplimiento de los acuerdos de pago con el BID, $450 millones. Es decir, no era simplemente que tuviéramos con qué pagar los intereses, sino que cumpliéramos todas las cláusulas del contrato. Bueno, en febrero, muy a las malas, nos obligan a firmar una cláusula que decía que si en algún momento los contratistas no firmaban el contrato, nosotros, contratistas que iban a ser luego condenados, ¿no? Ellos tenían derecho a llamar a cobrar toda la plata de forma automática, $450 millones. Cuando pasó eso, yo tomé una decisión. Le dije a EPM, a su junta, que empezaran a recoger la plata para pagar los $450 millones, 1.8 billones de pesos. Cuando llegamos a los últimos días de noviembre,
la Contraloría había sancionado a esos contratistas. Por lo tanto, no se podía firmar contrato con ellos. Había una alternativa. Esa alternativa era que nosotros presentáramos un plan de acción de choque que garantizara la continuidad del proyecto. En el BID, en los últimos días de noviembre, no nos querían responder. La Superintendencia Financiera empezó a mandar mensajes diciendo ustedes cómo van a responder a eso, las Superservicios de la misma manera. El presidente Duque tenía redactado ya el discurso de toma de EPM. Habían acordado con el BID a obligarnos al default para poder justificar la toma abrupta de EPM, porque siempre detrás de esta historia aparece EPM, la segunda empresa más grande del país. Luego, cuando en efecto el BID nos dice que le paguemos todo, le preguntamos cuánto tiempo. 450 millones de dólares, pues es una plata que se recoge en varios meses. Nosotros ya la teníamos. Y nos dijeron, tienen 15 días. Ellos no sabían. Les dijimos, ¿se las podemos entregar el lunes? Al siguiente día, el presidente Duque, desencajado, salió a decir que tenía planeado y que estaba preparada la intervención de la Superfinanciera y de la Superservicios. Ellos tenían un plan para quedarse con EPM. Tenían un plan también en el marco de la revocatoria y tenían un plan también ahorita para sacarnos, porque aquí lo que hay detrás de todo esto son intereses políticos, electorales y económicos en relación a Hidroituango y en relación a EPM. Nosotros nos hemos parado con una firmeza única, un valor tremendo, porque nos hemos enfrentado a la gente más mala de este país. La revocatoria estaba apoyada por parapolíticos. A todos esos los hemos enfrentado. Días antes de nuestras elecciones nos trataron de matar. Entonces, a mí no me digan que el gobierno Duque nos ha ayudado cuando trató de quedarse con EPM. Hoy se acaba de quedar con la alcaldía. En noviembre trató de quedarse con EPM. Se le cayó porque teníamos la plata para pagar. Y teníamos la plata para pagar porque EPM se está administrando bien. Sí. Porque si no, no hubiéramos tenido con qué pagar 450 millones de dólares. Muy bien. Alcalde, le pregunta de nuevo Santiago Ángel. Su administración, ¿por qué le ha entregado más de 400 millones de pesos en contratos al señor Amaury Vanegas Chamorro, que apareció ayer al lado suyo y que ha sido asesor en estrategia de redes y marketing político de Nicolás Maduro, Evo Morales, del gobierno cubano, de Rafael Correa en América Latina? Bueno, eso es como un taxi. A ver, tú te montas a las 8 de la mañana en un taxi y otra persona se monta a las 10 de la mañana en un taxi. Los dos pagaron y no quiere decir que el de las 8 de la mañana tenga relación con el de las 10 de la mañana. Nosotros tenemos asesores, muchos, de muchos temas y de muchas vertientes, para poder analizar y para poder tomar decisiones y para poder comunicar de forma adecuada. Estamos ante un golpe de Estado. Yo no creo que la atención sea desviar a un contratista, de tantos y de miles, que además no tienen ningún impedimento, ningún inconveniente, y que lo ha hecho bien y que lo ha hecho de forma democrática, aquí en Medellín. Yo juzgo su trabajo, pero le digo, es uno de tantos, no es nada especial, pero no es bien la atención, estamos ante un golpe de Estado. No, alcalde, no es desviar la atención, es que todos los caminos conducen a lo mismo, alcalde. Asesores de la misma línea política, usted haciendo una supersticia... Perdón, alcalde. Una supersticia campaña a Gustavo Petro. Usted aquí, cuando habló con nosotros, lo dejó entender. Gustavo Petro lo defiende. Gustavo Petro acaba de poner un video en el cual utiliza su video con el cambio en primera. Es decir, no vamos a entrar en una pelea harta de discutir porque ese no es el tono, y mucho menos con usted, que nosotros hemos tenido la oportunidad de diferir siempre, pero respetuosamente. Pero es muy difícil creerle, alcalde, que usted no está haciendo campaña cuando tiene asesores de esa misma línea, cuando lo acompañan personas de esa línea, cuando va a restaurantes abiertamente con personas de ese partido. Es decir, alcalde, todos los caminos van a Roma y usted nos dice acá, no van a Roma, no van a Roma. Bueno, pero está además, bien, eso es su versión, alcalde. Perdón que me meta, Luis Carlos, también hay un dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Bueno, ¿quién eres? Sí, Luis Carlos, pero el día que empecemos a destituir alcaldes de Medellín y de Colombia o de Bogotá y otros con quién van a cenar. Pero es que la ley es la ley, alcalde. No, por eso, la ley es la ley, es lo que yo estoy pidiendo, que se respete la ley, que es lo que no se está respetando. No es
Es que en la ley no dice nada Pero en no la es ley no una aparece el destitución, delito alcalde, es de una almorzar. suspensión. Sí, en la ley no dice que un alcalde se pueda suspender de su cargo elegido popularmente porque fue a cenar con alguien. Eso pasa en las dictaduras. Eso es un No en tecnicismo, las democracias. alcalde. Usted sabe muy bien En- lo que ha en las de- pasado en sumatoria. En las democracias hay un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho tiene unas reglas. Y esas reglas deben ser cumplidas. Cuando esas reglas se rompe la democracia. Acá se ha roto la democracia por el interés del gobierno de meterle la mano a la democracia en Medellín para quedarse con EPM y para poder intervenir en las elecciones que se van a realizar. Eso sí es grave. Eso es un golpe de Estado. Y hay que evitarlo, y hay que lucharlo, y hay que defenderse, y hay que resistir. Bueno, esa es su interpretación, alcalde. Usted sabe muy bien que por lo menos yo no la comparto. Pero le agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de conversar acá en estos micrófonos. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias por darnos unos minutos y espero conversar con usted al otro lado de la orilla, alcalde. Muy amable. Luis Carlos, muchas gracias a ti, a la mesa toda, y a los Sí, señor. oyentes. Muchas gracias. Defendamos la Buen día. democracia. Buen día, alcalde.